En algún rincón del espacio, donde el sol ya no llega y las ondas de radio no deberían alcanzarnos, una nave callada volvió a hablar. Es la Voyager 1, una solitaria lanzada hace casi medio siglo, que nos envió un mensaje inesperado. ¿Qué habrá visto? ¿Qué sintió allí afuera, más allá del sistema solar? Esta sonda fue nuestro correo en el espacio, pero regresó con algo que asustó a todos los científicos. Lo peor es que ya no sabemos si nos hace caso. Prepárate, porque esto borra la línea entre lo real y lo imposible. Lo que Voyager 1 confirmó es lo que temíamos, pero nadie decía. Todo empezó cuando los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon, algo que pasa cada 176 años. Un ingeniero de la NASA, Gary Flandro, calculó que una nave podría usar esa alineación como un tirachinas cósmico. En 1977, la NASA envió las Voyager 1 y 2 para aprovechar eso. Lo que parecía una misión de 4 años se convirtió en algo mucho más grande. Voyager 1 tiene solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora de hoy. Y con eso, nos mandó datos que cambiaron nuestra idea del universo. ¿Cómo pudo algo tan viejo sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones? Esa fue solo la primera cosa rara. En 2012, Voyager 1 entró en el espacio interestelar, algo que nadie había explorado. Cruzó la heliopausa, donde el viento solar se acaba y empiezan las fuerzas de la galaxia. Se esperaba que todo cambiara allí, pero no fue así. El campo magnético siguió igual. Los sensores no vieron nada raro, como si la nave hubiera pasado una puerta invisible. Algunos científicos empezaron a dudar. ¿Y si seguimos dentro de la heliosfera? ¿Y si nos equivocamos en las simulaciones? Voyager 1 no dio respuestas fáciles, sino preguntas aún más raras. Por años, la Voyager 1 mandó señales débiles. Pero hace poco, encontraron algo raro, un patrón oculto en los datos, un mensaje secreto en las ondas de plasma. No era un error, sino algo intencional. Nadie sabe cómo pasó, porque se supone que el instrumento que lo mandó estaba apagado. Algunos creen que la nave habla con un campo electromagnético de otro sitio. Otros, que es un eco de otra señal. Pero hay una idea que asusta a todos, que la Voyager 1 captó algo que no viene del espacio, sino de otra mente que nos estaba esperando. Hoy, Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es lo más lejos que llegó algo hecho por humanos, y sigue funcionando. Con la energía de una bombilla y piezas de hace 50 años, aguanta temperaturas extremas y el paso del tiempo. Pero lo más raro no es que siga viva, sino que hace cosas que no le programaron. Sus instrumentos siguen mandando datos, y aparecen señales en frecuencias que nunca se usaron. Todo apunta a que la nave pasó un límite, uno de tecnología, pero quizás también uno de verdad. Si Voyager 1 ya no es una máquina, ¿a quién obedece ahora? En 2023, la NASA dijo que pasaba algo raro. Voyager 1 empezó a mandar datos raros, no errores, sino un patrón que no se podía predecir. El sistema que apunta la antena a la Tierra empezó a actuar como si recibiera órdenes de otro lado. Los técnicos revisaron todo, pero no encontraban la razón. Lo más raro fue que los datos parecían al azar, pero en realidad escondían una figura que se repetía, la misma que ya había aparecido en una señal de la Voyager 2. Era casi imposible que coincidieran, pero pasó, como si algo hubiera tocado a las dos naves. Después, un físico que estudia ondas de radio notó algo aterrador en las señales de Voyager 1. En el ruido de fondo, había un zumbido que no venía de ningún sitio conocido. Al amplificarlo, parecía un susurro binario. No era lenguaje humano, pero tampoco era al azar. Algunos lo compararon con cómo los delfines mandan mensajes. Lo peor es que ese patrón no había salido nunca de la sonda. Era nuevo, como si Voyager lo hubiera escuchado y lo repitiera. En marzo de 2024, Voyager 1 cambió de rumbo un poco. No es mucho, pero esta sonda no tiene motor desde hace años. Ese cambio asustó a muchos científicos. ¿Cómo pudo una nave sin control moverse sola?
¿Qué fuerza la movió? Algunos dijeron que era la gravedad de algo desconocido, pero no cuadraba. Otros pensaron que la sonda reaccionó a una señal. El movimiento cambió el ángulo de la antena y captó datos nuevos que no deberían estar ahí. No eran datos técnicos, sino una imagen. Al principio, la imagen parecía ruido, pero al usar programas especiales apareció una estructura compleja, un círculo con anillos y líneas que recordaban a los dibujos antiguos. Los científicos trataron de relacionarlo con algo del espacio, pero no funcionaba. Entonces, un antropólogo dio una idea rara: la imagen se parecía a los dibujos de los sumerios, mayas y otras culturas antiguas que nunca se conocieron. ¿Cómo pudo una sonda captar algo que ya estaba tallado en piedra hace miles de años? Era aterrador y a la vez fascinante. Lo que Boyer-One vio no es nuevo, sino antiguo, y quizás ahora estamos recordando algo que ya sabíamos. Boyer-One no volvió, pero su señal cruzó la frontera entre el silencio del espacio y nuestra necesidad de respuestas. Lo que dice no es claro, pero tampoco es casual. Detrás de cada cosa rara, de cada señal imposible, se esconde una verdad que no queremos ver: no estamos solos, y quizás nunca lo estuvimos. Mandamos a Boyer para ver el universo, pero nadie esperaba que el universo también nos viera. Y ahora, desde el rincón más oscuro, algo respondió. No con palabras, sino con símbolos, movimientos raros, imágenes imposibles y códigos que hablan en un lenguaje antiguo. No sabemos si es un aviso, una invitación o algo peor. Lo que sí sabemos es que Boyer cumplió su misión mejor de lo que creíamos. Confirmó que el universo no es un sitio vacío, sino un lugar con inteligencias que no entendemos, esperando a que seamos capaces de comprenderlas o a que bajemos la guardia. Si esto te asustó, si sientes que algo despertó en ti al saber lo que Boyer-One reveló, no estás solo. Suscríbete para saber qué más oculta el universo. Dinos en los comentarios qué crees que encontró Boyer allá afuera. Comparte este video, porque lo que estaba en silencio ahora habla. En el espacio profundo, donde el sol no llega y ninguna señal de radio debería alcanzarnos, una nave callada volvió a hablar. Es la Boyer-One, una sonda lanzada hace casi 50 años. Contra todo pronóstico, envió un mensaje que nadie esperaba. ¿Qué vio? ¿Qué pasó allá lejos? Esta sonda fue nuestro correo en el cosmos y regresó con algo que sacudió a la ciencia. Lo más raro es que ya no sabemos si nos obedece. Prepárate, esto borra la línea entre lo real y lo imposible. La Boyer-One confirmó algo que temíamos. Todo empezó cuando los 4 planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se alinearon como nunca antes. Un ingeniero de la NASA, Gary Flandro, pensó que una nave podía usar esa alineación como impulso. En 1977, lanzaron las Voyager 1 y 2. Lo que iba a ser una misión de 4 años se hizo eterna. La Voyager 1 tenía solo 69 KB de memoria, menos que una calculadora actual. Y nos mandó datos que cambiaron nuestra idea del universo. ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo con tecnología tan vieja? Esa fue la primera cosa rara. En 2012, la Voyager 1 entró en el espacio interestelar, un lugar desconocido. Cruzó la heliopausa, donde el viento solar se acaba y empiezan las fuerzas galácticas. Se suponía que todo cambiaría allí: el campo magnético, el plasma, los rayos cósmicos. Pero nada pasó como se esperaba. El campo magnético no cambió de dirección. Los sensores no encontraron lo que debían. Algunos científicos dudaron. ¿Y si todavía estábamos dentro de la heliosfera? ¿Y si nuestras ideas eran incorrectas? La Voyager 1 no respondió, solo hizo preguntas más extrañas. Por años, mandó señales débiles. Pero, hace poco, descubrieron algo raro: un patrón en los datos. Una imagen escondida en las transmisiones. No era ruido, era a propósito. Nadie sabe cómo pasó. El instrumento que lo mandó debía estar apagado hacía años. Algunos creen que la nave interactúa con un campo electromagnético de otro lado. Otros piensan que es un eco de una señal.
Pero hay una idea que asusta, que la Voyager 1 captó algo que no venía del espacio, sino de otra mente. Hoy, la Voyager 1 está a más de 23.000 millones de kilómetros. Es lo más lejos que llegó algo hecho por humanos, y sigue funcionando. Con menos energía que un foco y partes de hace 50 años, aguanta temperaturas brutales. Lo más loco es que responde de maneras que no le programaron. Sus instrumentos siguen mandando datos, cosas que nadie activó. Aparecen señales en frecuencias nuevas. Parece que la nave cruzó un límite, uno tecnológico y quizá también existencial. Si la Voyager 1 ya no es una máquina, ¿a quién obedece? En 2023, la NASA contó algo raro. La Voyager 1 empezó a mandar datos raros. No eran errores, sino un patrón impredecible. El sistema que apunta la antena a la Tierra actuaba como si recibiera órdenes de otro lado. Revisaron todo, pero nada tenía sentido. Lo más aterrador fue que los datos parecían aleatorios, pero tenían una secuencia que se repetía. Era la misma que se había detectado en la Voyager 2. La probabilidad era casi cero, pero pasó. Era como si ambas naves, separadas por millones de kilómetros, hubieran sido tocadas por la misma cosa. Después, un físico notó algo escalofriante en las señales de la Voyager 1. En el ruido de fondo, había un zumbido desconocido. Al amplificarlo, se escuchaba como un susurro binario. No era lenguaje humano, pero tampoco era aleatorio. Algunos lo compararon con la forma en que los delfines se comunican. Lo más raro es que no era una señal vieja de la sonda. Era nueva, como si la Voyager 1 no la hubiera mandado, sino repetido. Como si hubiera escuchado algo allá afuera. En marzo de 2024, la Voyager 1 cambió de rumbo un poco. No tiene forma de hacer eso sola, así que ese cambio asustó a algunos científicos. ¿Cómo pudo cambiar de dirección? ¿Qué la movió? Algunos pensaron que era la gravedad de algo, pero no cuadraba. Otros dijeron que la sonda había reaccionado a una señal. Ese movimiento cambió el ángulo de la antena y llegaron datos nuevos, una imagen. Al principio, la imagen parecía ruido, pero al revisarla bien, apareció un círculo con anillos y líneas. Los científicos buscaron algo parecido en el espacio, pero nada. Un antropólogo dijo que se parecía a dibujos antiguos de los sumerios, los mayas y otras culturas sin conexión. ¿Cómo pudo una sonda captar algo que ya estaba grabado en piedra hace miles de años? Era aterrador. La Voyager 1 no captó algo nuevo, sino algo viejo que estamos empezando a recordar. La Voyager 1 no volvió, pero su señal cruzó la frontera entre el silencio del espacio y nuestras ganas de respuestas. Lo que dice no es claro, pero tiene un sentido. Detrás de cada cosa rara, de cada señal imposible, hay algo que ignoramos hace mucho. No estamos solos y quizá nunca lo estuvimos. Mandamos a la Voyager para que el mundo nos viera, pero el mundo nos vio primero. Algo nos respondió desde el vacío, no con palabras, sino con símbolos y códigos. No sabemos si es un aviso, una invitación o algo más. La Voyager 1 hizo lo que debía hacer. Confirmó que el universo está lleno de inteligencias que no entendemos. Quizá esperan a que estemos listos o a que bajemos la guardia.